Yo te voy a hablar con sinceridad lo que yo pienso. O sea, para ir a la calle y poder hacer cosas, usted tiene que tener pasión. Y lo hemos conversado muchísimas veces. Usted necesita pasión. Si a usted esto, digamos, si usted se queda con lo que le enseñó la universidad y ahí más o menos, y un rato sí y otro rato no, no logra sobrevivir. O sea, sobrevive maquilando todo el tiempo. Y de pronto nos damos cuenta que nadie ocupa geógrafos, weón. Que no somos necesarios. Que en las municipalidades nos daban trabajo, no sé ahora, no lo digo por crítica, es la realidad, nos daban trabajo de encargados de departamento de SIC. Eso es como, lo digo, eso es como ser el bibliotecario. Un geógrafo no es lo mismo que un geólogo. Sí, eso no pasa. Es lo mismo que esto. ¿Y qué hace un geógrafo? ¿Y qué hace esto? Y uno lo explica y dice, pero es que se hace lo mismo que hace este topógrafo que está aquí, o hace lo mismo que esta otra persona, o tal cosa. Entonces uno dice, uno queda como prácticamente rezagado porque ya hay otras personas que hacen lo mismo. ¿Usted qué? Está quedado. Así. Le digo, profe, ya yo lo intenté. Y me dice, no, usted es un buen muchacho, usted tiene que hacer que esto funcione. Y me pasó el hombre. ¿Te metió el hombro? Claro, me pasó, me pasó así. Me dijo, voy a poner un 7 para que pase. Esa es la ciencia de ser maestro, ¿entiendes? No es solo ser profesor. Hay que saber cuándo se le extiende la mano al reloj. Y él me la extendió a mí, se lo agradezco siempre. Ayer que lo vi, académico? Por supuesto. Hola, quimeros y quimeras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Quimeras Podcast. Hoy estamos empezando la segunda temporada, así que bienvenidos a esta segunda temporada. Gracias por seguirnos. No olviden seguirnos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Síganos, es muy importante y además compártanlo. Hoy estamos grabando en un lugar diferente. Normalmente grabamos en Turrialba. Hoy nos vinimos a Grecia. Nos vinimos a casa de un muy buen amigo mío, a quien tengo el honor de conocer desde hace 23 años. Más o menos por ahí estamos. Frank, gracias por recibirnos en tu casa. Esta casa que le sirva para muchas cosas más. Sí, ojalá cosas más útiles y más productivas que estas, decimos. Bueno, pues estamos en Grecia. ¿Cómo se llama acá exactamente? Aquí se llama Calle Raicero, la Argentina de Grecia. Calle El Raicero, la Argentina de Grecia. Yo no andaba tan perdido. Distrito Puente Piedra. Ok, además nos acompaña Caleb. Gracias, Caleb. Caleb, ¿qué apellidos? Molina. Caleb Molina y Pablo Badilla. Pablo Badilla. Ok, esta es una conversación que podría ser muy técnica, pero vamos a tratar de llevarla con mucha llanura, porque los cuatro somos geógrafos, para suerte o para mala suerte de este país. Así que hablaremos de geografía, les contaremos qué hace un geógrafo y les contaremos nuestras percepciones individuales sobre lo que hacemos los geógrafos, lo que debemos hacer y hacia dónde creemos que debe de ir la geografía. No pretendemos dar cátedra, ni mucho menos. Eso sería una falta de respeto increíble por todos aquellos que han sido nuestros profesores. Aunque aquí tenemos uno que se ha atrevido a ser profesor y ya eso es una faena difícil. Yo admiro mucho a Frank. Yo a Caleb y a Pablo los conocí justamente en una gira de un curso que daba Frank. ¿Cómo se llamaba el curso? Ordenamiento Territorial y Planificación Local. Ordenamiento Territorial y Planificación Local. Fuimos a Matina, estuvimos en Matina y después fuimos a un territorio indígena en Alto Palmera, en la parte baja de la cordillera de Talamanca. ¿Es un curso de qué nivel? Ese curso era de tercer nivel, cuarto nivel. Cuarto nivel. Ya iban terminando, ya es de los últimos. Sí. Este par de chicos están ahora sacando la licenciatura, acaban de terminar el plan de estudios de licenciatura y ahora les queda la faena dura que es la tesis. Eso. Están en esa parte que es tan bonita y tan divertida, donde uno no duerme y no tiene ni paz ni tranquilidad en ningún momento de su vida. Más o menos, Pablo. Más o menos eso. Ok. Bueno, yo les envié a ustedes para hacer esta conversación un poco más, plantearle algún sentido, digamos, algún orden lógico. Les planteé algunas cosas, pero yo quisiera que empecemos hablando con qué es la geografía. Pero con llanura, con cierta, digamos, expliquémosle a los que están en sus casas, a los que nos escuchan en los carros, ¿qué hace un geógrafo? Que una cosa es que es la geografía como ciencia y otra cosa es lo que hace un geógrafo.
Sí. Pero empecemos por qué es lo que hace un geógrafo, Caleb. Bueno, Randall, primero que nada, ¿qué hacemos nosotros como geógrafos? Bueno, tenemos muchas, como por así decirlo, muchas ramas las cuales podemos abordar, desde las ciencias naturales, no sé, ciencias políticas, ciencias sociales, la parte física, que es muy importante y es lo que, bueno, muchos geógrafos acá estamos pues trabajando, bueno, nos podemos dirigir a mucho esa parte, ¿verdad? Entonces, la geografía la podemos denominar como una ciencia transdisciplinaria porque podemos hacer muchas cosas. Me gusta ese concepto, transdisciplinaria. Sí. ¿Es la geografía entonces una ciencia social? ¿Es una ciencia exacta? ¿Es una ciencia de tierra y mar? Sí. ¿Es una combinación de ciencias? ¿Qué puede ser eso, Frank? Eh, yo plantearía inicialmente que la geografía, digamos, entendida como la ciencia, ¿verdad? Es una ciencia del todo, ¿verdad? En el sentido de que, inclusive si volvemos el cassette a años atrás, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, desde la geografía brotaron muchas ciencias, ¿verdad? Ok. Entonces brotó la geología, brotó la meteorología, ¿verdad? Porque los primeros geógrafos, digamos, se preocuparon por esos temas. Entonces la geografía es una ciencia que abarca todos esos temas en relación con el ser humano, Ujú. que es el factor fundamental aquí. Aquí es donde aparece ese elemento de las ciencias sociales y se combinan con las ciencias naturales. Bueno, pero ¿qué es lo que estudia la geografía, Pablo? Dice, pues es que muy amplio. Bueno, pero ¿cuál es el objeto fundamental de estudio? ¿Es el territorio? Ajá, ¿El objeto de es estudio? ver principalmente espacialmente lo que es el territorio y cómo se compone. Entonces esto tiene que ir ligado a diferentes elementos, no se pueden ir dejando, todas esas ramas tienen que ir unidas en un vínculo. Podemos ver principalmente varios ejemplos como la gestión de riesgo, que siempre Ujú. va ligada a lo que va a ser el impacto de la sociedad, entonces qué es lo que lo puede afectar. Entonces hay que verlo espacializado desde el territorio para ver Ok, qué va a te voy a afectar. interrumpir ahí, pero digamos que hagámoslo de una forma más simplista. Lo que estudia el geógrafo es el espacio y es lo que ocurre en el espacio, Ujú. de acuerdo al enfoque que el geógrafo tome. Si lo va a ver desde un punto de vista físico, ok, entonces va a hablar de deslizamientos, de ríos, de lahares, de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, y si lo ve desde un punto de vista más humano, va a pensar en los comportamientos de las poblaciones en ese espacio y cómo se desenvuelven en ese espacio. Así a grandes rasgos. ¿Ok? Exacto. Sí, ¿Verdad? pero yo tengo un planteamiento ahí que hay que tener cuidado, digamos. Contámelo, pero más duro. Eh, ese planteamiento, por ejemplo, en el caso de la geografía física como tal, al final de cuentas tiene que socavar en la repercusión que tenga sobre el ser humano, digamos. O sea, no es estudiar un deslizamiento por estudiarlo, porque Ok, para eso está el los geólogo. geólogos, ¿verdad? Eso es, perdona que te interrumpa, eso es lo que nos distingue de los otros profesionales que estudian los Correcto, mismos fenómenos correcto, que nosotros lo llevamos a cómo afecta eso al ser humano. correcto. Ese es el punto medular de la geografía, esa relación de ser humano y espacio, ¿verdad? Porque en el espacio ocurren eventos como, ahora pensemos por ejemplo en estas lluvias que tenemos estos días, ¿verdad? Estas lluvias terminan, las podemos interpretar como lo hacen los meteorólogos, pero el geógrafo se preocupa por hacerle un traslado a las personas, ¿no? Ok, ¿cómo afecta eso a A las las personas, poblaciones, a las correcto, personas, a los individuos y a los colectivos? correcto, porque si no, ¿verdad? Perderíamos el objeto de la geografía, ¿verdad? Que es la relación hombre y espacio, hombre y Ok, espacio. digamos que entonces vamos a recapitular un poco y ustedes me van a ayudar. El geógrafo estudia el espacio, lo que ocurre en el espacio, pero sobre todo estudia cómo afecta eso al ser humano. Al ser humano. Esa es Correcto. la diferencia con los demás profesionales. Sí, claro, porque bueno, nosotros tenemos esa facilidad que es la interacción social, y eso nos permite poder entender mejor qué es lo que está pasando y de qué forma pasa. Porque, digamos, no solamente estamos estudiando la parte física como lo mencionaron ustedes, sino también qué efecto tiene en la población o en de un determinado lugar. Y así poder interpretarlo mejor, porque, bueno, hay gente que solo se pasa, o sea, solo entiende la parte ingenieril. Nosotros entendemos la parte social y la parte la física, ¿verdad? Ujú, ok. Hay una cosa que es interesante. Ahora que este país discute sobre si hay profesionales necesarios para la sociedad y no, que es una discusión muy grave para mí.
Hay gente que lo toma con cierta ligereza y es respetable que lo tomen con cierta ligereza porque de acuerdo a sus realidades o a sus entornos o a sus experiencias, cada quien asume un criterio y una realidad y eso es interesante. Pero por ejemplo, ahora que se discute el tema del FES y estas cosas, ha habido un grupo de la población importante que ha discutido si realmente es necesario que las universidades, por ejemplo, formen filósofos, filólogos y, ¿por qué no, geógrafos? Es decir, ¿cómo ustedes, como estudiantes, justificarían el hecho de que las universidades sigan formando geógrafos para de alguna manera demostrar que la geografía no es una ciencia en crisis? Porque aunque ahora podemos ver unos números que Frank me envió por ahí, aunque puede que al nivel laboral haya una crisis donde nos cueste a los geógrafos colocarnos en el mercado laboral, y eso es una realidad que desde tiempos Sí. memoriales existe, y cuando Frank y yo entramos a la universidad cerca del 2001. ¿Vos entraste en el 2000? Yo entré en el 2000. Yo entré en el 2001. Pero yo tuve la mala suerte, Caleb y Pablo, de que en el primer curso, que era un curso de geografía humana, nos lo daban a Cecilia Obando, con una calidad humana increíble. Sí, claro, una gran Y persona. Ana Cecilia, con su don de gente, nos puso a que nos presentáramos quién estaba al lado de quién. Sí, yo presentaba a Frank y Frank me presentaba a mí. Y cuando nos dimos cuenta, Frank y yo estábamos sentados en una esquina ahí de la segunda planta de la Escuela de Geografía en la Universidad Nacional, estudiamos. Y yo soy de Turrialba, vos sos de Grecia. Y, ay, mira, Turrialba y Grecia son ciudades hermanas y que no sé Claro. qué, desde 1967 y se vino todo aquello y empezamos a hablar y Frank me presentó y yo lo presenté. De haber sabido cómo era Frank, yo hubiera probablemente pasado y hubiera presentado a otro mejor, y vos probablemente, si me hubieras conocido bien, Así no nomás. me hubieras querido presentar. Pero los años han trabado una buena amistad y eso es importante. Pero a lo que vuelvo es a si es realmente la geografía una ciencia en crisis, ¿qué tan necesario es el geógrafo? Porque a veces, yo lo hablaba con Frank estos días, a veces nos han vendido la idea, en la academia, salimos con la idea de que somos indispensables, de que la sociedad nos necesita, de que nada se hace sin nosotros, pero la realidad es otra. La realidad es que no somos indispensables, la realidad es que hay un montón de decisiones políticas que se toman sin que nosotros estemos ahí, y la realidad es que no nos toman en cuenta en muchas cosas como profesionales. Entonces, ¿qué tan necesarios podemos ser, Pablo? Sí, pucha. De mi perspectiva somos bastante importantes. Sí, ¿te parece que sí, que somos muy necesarios? Sí. Principalmente porque nosotros vemos desde otras perspectivas muchos elementos. Nosotros, eso que ya hablamos sobre la conexión entre espacio y sociedad, entre otras carreras, solo le importan principalmente a generar el proyecto. Por ejemplo, nosotros podemos generar un proyecto, vamos basándonos principalmente en la necesidad de la población, en qué es lo que necesitan ellos, cuáles son los desafíos principales de estos elementos. Y otras carreras principalmente lo que haces es solo ir a impactar lo que ocupan, el evento. Digamos, un proceso de inundación, ellos tienen que ir a buscar un dique para poder generar que no se mitigue Que no tanto, ocurra que no más el ocurra evento, tanto. o mitigar el Entonces, evento. nosotros vamos dirigidos principalmente a la población, para que la población ver si ese dique sí va a ser beneficioso o si le va a ayudar, porque ese dique puede desviar la inundación e impactar a otra sociedad. Y esas otras carreras no le importan, solo lo hacen, pero lo generan. Pero nosotros siempre principalmente nos vamos dirigidos a la población, para ver si son importantes. ¿A vos qué te parece ese tema, Juan? A mí me parece un tema muy importante y es algo que yo inclusive le he planteado a los estudiantes cuando me ha tocado darle clases, el tema por ejemplo, de su situación laboral, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Dos escuelas en Costa Rica dando geografía, La ¿verdad? UCR y la La Universidad Nacional, Nacional. ¿verdad? Yo les he planteado ese tema porque, a ver, y es una cuestión que era lo que vos señalabas anteriormente, o sea, creernos indispensables, digamos, cuando nosotros estamos estudiando geografía, salimos de la U, ¿verdad? Porque es que hay dos tipos de geografías en este país, la geografía académica y la geografía que está en la calle, los que estamos trabajando en la calle, Esa es la realidad. ¿verdad? Entonces, cuando tú sales de la U y te das cuenta, digamos, que ese indispensable no existe, que sí puede ser importante. Oiga, puede ser importante. Y ahorita le digo por qué es que puede ser importante.
pero que no somos indispensables es una realidad que nos topamos muchos cuando venimos de la U y nos llama un golpe con la pared. Porque eso es una realidad que no existe. Ahora bien, me voy a referir al por qué puede ser importante. Porque hay mucha gente que desconoce. Entonces, esa importancia uno la tiene que crear. El tema, ahora que vos lo planteas, ¿Verdad? te voy a Uno interrumpir. tiene que crear esa importancia. Ahora Si te voy a no, interrumpir con eso, dame un chance. Es decir, tenemos un problema, los geógrafos. Yo recuerdo cuando vos y yo estudiábamos, pues entramos en esa época, a principios del 2000, hablábamos de que el colegio de geógrafos era muy importante para darnos a conocer, porque no existía en ese momento, entonces que había que crear el colegio de geógrafos para hacer que el colegio de geógrafos hiciera esa labor de divulgación, como si lo hace, por ejemplo, el colegio de ingenieros y arquitectos, por ejemplo, que ese es el ejemplo maravilloso de este país, el mejor colegio profesional que hay, creo, en este país. Pero yo hablando desde la perspectiva de cuánto nos ha faltado a los geógrafos realmente dar esa difusión, es decir, darnos a conocer, decir qué es lo que nosotros hacemos, como conglomerado, como grupo, es decir, nos falta eso, nos falta tener más cohesión para decirle a la sociedad, mire, nosotros tenemos capacidad para hacer esto y le podemos ayudar en esto. Pero no, creo que a veces pecamos de tímidos, de introvertidos, como conglomerado, y nos encogemos y decimos, mira, eso está pasando y nosotros, un geógrafo pudo haber hecho esto y esto y esto y esto. Y al final no lo hacemos. Sí. Vos trabajás en COSEBI, trabajás Sí. con el gobierno y tenés esa doble experiencia, la experiencia académica y la realidad laboral. Sin embargo, estás en una realidad laboral, digamos, yo plantearía dos realidades laborales, quienes trabajan para el Estado y quienes andan en lo privado o en lo propio. Son realidades muy distintas. Pero sí nos falta eso, Caleb, nos falta más unión, nos falta demostrar que somos capaces como geógrafos de hacer las cosas. Bueno, yo creería que ahorita como gremio, pues sí nos está faltando un poco lo que es de darnos más esa visibilidad. Principalmente porque, bueno, a lo que yo sé, el colegio que tenemos ahorita, el Colegio de Geógrafos, es muy nuevo. Entonces eso ha implicado que, bueno, como todo, ¿verdad? Se vaya construyendo poco a poco. Ujú. Sin embargo, para sumarle un poco a lo que dijo el profesor Francisco antes, Aquí no es el profesor Francisco, aquí es el título, aquí es Fran, Francisco. Cuando está en la clase, usted le puede tener un cierto nivel de respeto, pero cuando está aquí en Quimeras, somos iguales todos, ¿va, Fran? correcto. Sí, aquí la vara es horizontal, es Fran, Francisco, como quiera. bueno, como mencionó Francisco, Ajá. eh, un problema muy grande que tenemos nosotros como geógrafos es, bueno, el desconocimiento de las instituciones, ya sean públicas o privadas, del qué hacer de un geógrafo. Y asimismo, pues, nosotros tenemos muchas capacidades, desde el análisis de datos, interpretación de, no sé, la parte social, cosas que se trabajan mucho y, bueno, son muy necesarias, pero no se hacen. Y no las hacen a veces porque no consiguen un profesional que pueda hacerlo, o no saben que un geógrafo puede hacer esto. Entonces, ese mismo desconocimiento nos va cerrando puertas. Entonces, ahí es donde recae lo que dijo el profesor. Tenemos que saber qué hacer y sobre todo explicar cómo lo hacemos Ujú. para así poder prácticamente pues Yo tuve muy poca experiencia laboral como geógrafo. Después me dediqué a otras cosas. Pero tuve dos experiencias. Una haciendo mi práctica profesional en el ICAFE. ¿Vos dónde hiciste la práctica profesional? En el INTA, Instituto Nacional Cuando uno de Organización. estudia geografía en el bachillerato hay un plan que uno tiene que hacer una práctica profesional en una institución, en un lugar de trabajo, hacer unas horas y generar investigación o algo productivo para esa institución. Proyecto. Vos lo hiciste en el INTA. El INTA era en ese momento del IDA, No, era MAC. del MAC. del MAC. Como ahora el MAC lo dividieron y toda Ah. esta cosa. Pablo, vos El SINAC. la hiciste en el SINAC, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sí, mismo. ¿Vos? yo lo hice en el Departamento de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Escazú. Con Goofy. Ese mismo. ¿Cómo se llamaba Goofy? Daniel Cuero. Cuero Ramírez. Era griego, Daniel. Es griego. Es griego, es griego. Todavía aquí. Cerquita, ahí nomás. Bueno, tengo años de no verlo. Ahí está Goofy. Goofy. No se enojaba que le dijeran Goofy, no sé si ahora se enojará. No sé. Pero bueno, ya se si quedó se así, enoja ¿qué que le nos, queda? si se enoja que nos ponga un comentario, pues ya nosotros le pusimos Goofy, así se quedó. Ok, entonces cuando yo hice mi práctica profesional en el ICAFE, me encontré con un montón de ingenieros agrónomos. Y llegué yo, el tema de café siempre me apasionó, soy turrialbeño,
en fin. Y llegué y hablé con el director de la oficina y me dijo, mira, ¿qué nos puedes ayudar? ¿Qué vas a hacer, huevón? Entonces yo le dije, no, mira, se ocupa un análisis territorial, un análisis de datos, sistemas de información geográfica, y por ahí uno empieza, uno no sabe ni qué decir, weón. Además uno está muy joven cuando le toca hacer la práctica. No, justamente la práctica es para eso, es para tener ese roce, ese contacto con la realidad. Y terminé trabajando en un plan que tenían de denominación de origen del café de Orosi y Cachí, y de pronto apareció que resulta que sí había un geógrafo en el CICAFé, en el Centro de Investigación Cafetalera, y entonces empezamos a generar información. Pero nadie sabe qué hace el geógrafo. Uno llega y se encuentra con un Sí, agrónomo, con un ingeniero civil, con un topógrafo. Quizá los que medio nos conocen un poco creo que son los geólogos. sí. Yo puedo decirles, digamos, con bases de mi experiencia personal, que, a ver, uno sale a la calle y uno en la calle tiene que ser muy agresivo. En la calle hay que sudarse la chaqueta para ir frontal. Uno no, digamos, el geógrafo profesional, eh, hemos pecado de estar ocultos, nos ocultamos detrás del escenario, digamos, y uno tiene que tirarse a la calle y sacar pecho. Yo trabajo con ingenieros civiles Y te y, golpean la mesa. y le quieren golpear a uno la mesa, pero yo no me les debo, yo se la golpeo doble, ¿verdad? Porque es que uno no puede, a ver, uno tiene que confiar en las habilidades adquiridas de uno, y no solo en las adquiridas, sino también en las habilidades personales. Eh, y es un ejercicio que hay que hacer continuamente de darle valor al trabajo de uno. Hoy en día se nos ha normalizado mucho que porque todo el mundo sabe el sistema de información geográfica, todo el mundo sabe, y no, momentico, no todo el mundo sabe. O sea, los que sabemos y los que fuimos formados para eso somos nosotros. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros fuertes y seguros de que esas son nuestras habilidades. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como ves un mapa que alguien está presentando y que es un ingeniero civil o otro profesional, y entonces el mapa viene con errores y usted tiene que levantar la mano y decirle, señor, ese mapa está malo, Ahí hay un tema que quiero tocar ahora que hablaste de los sistemas de ¿verdad? O sea, información geográfica, los tenemos SIC. Nosotros les decimos SIC, son sistemas de información geográfica. Cuando Fran y yo empezamos a estudiar, era, era un tema estaban relativamente como en la segunda generación apenas. Yo no sé ahora, el avance de la tecnología es más grande. Pero nos han hecho creer que somos maquiladores de mapas. es que ese es No sé otro. si esa es la palabra, pero me gusta usar ese término. Que llegamos a una institución y nos dicen, ocupa un mapa de tal cosa y yo lo hago. No, no, es que vamos más allá. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un análisis de ese mapa. Y a ese mapa le podemos poner capas y capas y capas y capas de información, o quitarle capas y capas y capas de información y generar una información realmente importante. Generar conocimiento. Generar conocimiento, ese es el tema. Pero yo tengo una duda que quiero plantearles que aquí traigo anotada. Es decir, la geografía depende, como todas las ciencias, de la tecnología. Pero al final, la tecnología no marca hacia dónde va la geografía, o sí marca la tecnología hacia dónde va la geografía. Es decir, ¿son los sistemas de información geográfica los que nos dicen hacia dónde vamos? ¿O es el conocimiento geográfico el que tiene que estar por encima? ¿Cuántos geógrafos en este momento estarán haciendo solo mapas? Estarán en instituciones públicas y en instituciones privadas, y en lo privado, en lo propio, generando solamente mapas muy bien hechos, pero solo mapas. Y es el mapa la expresión del territorio, cierto, pero va más allá, ¿o Sí, no? es este Pablo. ¿Viste lo que es este cabrón? Se zafó el lobo, ¿no? Se la dejó, se la Sí, dejó sí, te picando. la tiró, Claro, te la tiró, pienso. te la dejó picando. Eh. Pablito, te voy a dar brío, no hemos brindado. Te damos un brindis. Brindamos con esta carajada que estás tomando. Tu mujer no Toma te de deja corazón. tomar aquí en la casa. Y Eh, tenés salud. Tenés problemas del corazón, pero eso es otra cosa, ya eso es pasional. Eso es pasional. Pablo, pensé eso justamente. ¿Cuántos geógrafos tenemos? No sé, generando solamente mapas. Y no golpean la mesa, como Ok. dice Frank, y dicen, mire, yo puedo hacer esto. Es que sí va muy ligado lo que es la tecnología a la geografía, sin embargo, no dependemos. Es una herramienta muy importante que más bien ha ayudado a acelerar los procesos que generamos, porque muchos de esos mapas se generan a mano, ahora se pueden generar en un segundo en un SIC. Eh, pero sin embargo, la geografía es más amplia que eso. Ese análisis que usted dice, interpretar el territorio, otros procesos que pueden decir que lo puede hacer otro profesional, pero nosotros le agregamos ese análisis espacial, como ver cómo es el comportamiento
de las placas tectónicas, por ejemplo, que nosotros también lo podemos meter, pero podemos meter ese análisis espacial, Ujú, principalmente. ujú. Fran, Mira, yo creo que sí, digamos, son dos cosas que caminan juntas, ¿verdad? A ver, hoy en un mundo globalizado, un mundo tecnológico como el de hoy, son dos cosas que caminan juntas. Pero más que eso, yo te voy a hablar con sinceridad lo que yo pienso. O sea, para ir a la calle y poder hacer cosas, usted tiene que tener pasión. Y lo hemos conversado muchísimas veces. Usted necesita pasión. Si a usted esto, digamos, si usted se queda con lo que le enseñó la universidad y ahí más o menos, y un rato sí y otro rato no, no logra sobrevivir. O sea, sobrevive maquilando todo el tiempo, como decís vos, sin generar conocimiento. sin generar conocimiento. Entonces, si usted se lo digo por experiencia propia, cuando yo llegué a COSEBI, me dice la que es mi jefe, me dice, mira, yo necesito que usted me haga unos mapas de Te esto. va a ver, No, no, pero no hay problema, no voy a decir te nada va a malo. ver. Me dice, yo necesito que usted haga mapas de esto. Ok, pero bueno, yo cuando ya me senté, hice los mapas, muy bien, ahora sí viene la otra parte. Yo tengo que decirle algo más a ella para que ella me entienda, ¿verdad? Tengo que decirle algo más a ella para ayudarme a entender de que, y para eso se requiere estar uno pellizcado. Tiene que estar uno pellizcado, no se puede quedar en eso porque Eso si no lo no, da la universidad. eso no lo da la universidad. Como decís vos, te enseñan a hacer un mapa bien, te enseñan a interpretarlo bien. Pero esa otra parte que se necesita, que es una habilidad blanda, ¿verdad? Eso te iba a Totalmente, decir, si es una habilidad blanda. ¿verdad? Se necesita para poder sobrevivir. Y eso brota mucho desde la pasión de uno. O sea, de que a lo que estoy haciendo realmente me gusta. Porque puede pasar que lo que estoy haciendo no me guste, ¿verdad? Y entonces, si yo no comprendo eso otro que se necesita para poder yo transferir mi conocimiento y hacer, como decimos nosotros, hacer cancha, ¿verdad? Nos vamos a quedar en eso. Y le pasa a mucha gente, se queda en eso y se quedarán toda la vida en eso y de ahí no pasará. ¿Hay algún problema en la academia que no nos siembra esa pasión? Bueno, ¿O no es obligación de la academia la pasión? yo diría que a veces es algo muy propio, porque los profesores pues enseñan, todos son muy buenos, algunos no, algunos sí, pero o sea, ellos llegan a enseñar lo que ellos saben y lo transfieren de una forma que uno lo puede interpretar. Ya el resto queda en nosotros, en ver en qué nos podemos especializar o qué nos gusta más y dirigir nuestra carrera a eso, para seguir, digamos, Yo tuve un profesor, que ustedes también lo tuvieron, ajá, que le envío un abrazo enorme, que no me quiere mucho, siempre le dice a mi esposa cuando nos vemos que yo soy un desgraciado. Se llama Omar Arrieta Chavarría. Omar tiene pasión. sí, Esté donde esté, ahora está pensionado. Está jubilado, ese es el término, no pensionado. Debe tener pasión por lo que esté Sí. haciendo. Yo debo de confesar que yo hubo un momento donde me quise salir de la carrera de geografía, llevé un curso con Omar, no recuerdo cuál de todos, antes Omar daba como 3 o 4 cursos. Y verle a Omar esa pasión, esos bríos, esas ganas de enseñarle a uno, me hizo quedarme, ¿no? Pero, pero sí nos falta eso, Caleb, sí nos falta profundizar más, sí nos falta sentir la geografía en las entrañas, hacerlo algo emocional, más que una ciencia. Es una técnica, como todo, es una ciencia que tiene técnica, ese es el orden, pero sí nos falta esa pasión como geógrafos, que quizá uno le ve esa pasión a un ingeniero agrónomo, por ejemplo, por poner un ejemplo, o, o a un artista profesional, pero nos falta a los geógrafos esa pasión. Es obligación de nosotros demostrar esa pasión cuando nos dan un trabajo, es ofrecer la milla extra, es demostrar que tenemos esa capacidad para hacer las cosas. Nos falta tal vez que la academia, lo digo no en afán de crítica, sino en afán de promover más la geografía, nos lleve a conocer la realidad laboral, o no es obligación de la academia. ¿Vos qué pensás, Fran? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que son dos cosas, digámosle, que tienen que caminar juntas. O sea, no son cosas que van separadas. O sea, la academia, y por eso te planteo yo la geografía de la academia, y no solo desde la formación de los profesionales, sino desde sus actividades diarias, proyectos de investigación, todo lo que es transferencia, ¿verdad? Tiene que generar un impacto, tiene que generar un impacto, pero ese impacto se tiene que ver retribuido principalmente hacia los estudiantes. Entonces,
Yo diría que son cosas que tienen que caminar conjuntas y más en el mundo de hoy, ¿verdad? Que en el mundo de hoy la tecnología pues ha venido a variar, digamos, ellos son una generación totalmente diferente a la de nosotros, Claro, ¿verdad? Nosotros cuando éramos estudiantes recuerdo que nos pusimos a inventar una revista que queríamos hacer artículos. les venía contando ¿Verdad? ahora que veníamos en el auto, se llamaba GeoExtasis. Sí, inventábamos cosas como esas, ¿verdad? Porque, porque no teníamos el bendito aparato este que nos distrajera. O sea, tenemos que pensar en eso o pensar en eso. O sea, todo el día metido en la universidad, ¿en qué iba a pensar usted? Usted no tenía más opción que pensar en eso, Pero ahora que ¿verdad? planteabas eso de ese grupo que teníamos de Y geógrafos, que nos entonces hay reuníamos, que que hacíamos la meterse ahí. revista, que planteábamos eso, era algo meramente de ciencia. Tal vez teníamos la pasión, pero cuando salimos, cuando nos graduamos y llegamos a la realidad, puta, qué vergazo nos llevamos, huevón. Es un leñazo, veníamos a 100 kilómetros por hora, con bríos, con energía, con ganas, y de pronto nos damos cuenta que nadie ocupa geógrafos, huevón, que no somos necesarios, que en las municipalidades nos daban trabajo, no sé ahora, no lo digo por crítica, es la realidad, nos daban trabajo de encargados de departamento de SIC. Eso es como, lo digo, eso es como ser el bibliotecario. Usted va a ser el encargado de archivar esto, de tenerlo ordenado y cuando lo ocupamos venimos y le decimos a usted qué ocupamos. Está bien, es válido, alguien se ocupa que haga ese trabajo, pero el geógrafo tiene que ir más allá. Sí. Y creo que la academia, quizá, no, por eso planteo, si tiene la obligación o no la tiene, no nos hizo ver esa realidad. Porque, por ejemplo, en tu generación, no sé en la de ellos, y ahora lo veremos, nuestros profesores no trabajaban como geógrafos, eran académicos, brillantes, algunos, pero no trabajaban en la calle como geógrafos, no se las veían. Después la universidad se inventó la Fundauna y empezaron a hacer proyectos, y eso es todo un tema, del que no quiero hablar. Pero vamos a ver, nos falta eso, nos falta como geógrafos decir, mire, vamos a ir a la empresa de este geógrafo que está haciendo estudios de impacto ambiental y vamos a ir a hablar con él y vamos a ver cuál es la realidad. ¿Eso pasa ahora o no pasa? Bueno, yo diría que no está pasando, porque, bueno, nosotros cuando salimos, como dice usted, tenemos ese ímpetu de que queremos llegar a trabajar en el trabajo de nuestros sueños. Y uno dice, bueno, voy a trabajar como un geógrafo, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Pero cuando uno llega a tal empresa y ofrece sus servicios, un geógrafo, no es lo mismo que un geólogo, Sí, eso no es lo pasa. mismo que esto. ¿Y qué hace un geógrafo? ¿Y qué hace esto? Y uno lo explica y dice, ah, pero es que se hace lo mismo que hace este topógrafo que está aquí, o hace lo mismo que esta otra persona, o tal cosa. Entonces uno dice, de ahí uno queda como prácticamente rezagado porque ya hay otras personas que hacen lo mismo. Sin embargo, se olvidan de que nosotros podemos hacer un poco más. Y ahí es donde queda en nosotros, pues, mostrar aún más esa parte extra que solamente un geógrafo tiene. Entonces, bueno, ¿verdad? Como le digo, no es de la parte de la academia, sino yo lo veo de una parte que es más de nosotros, mostrarnos más nosotros. Pablo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué ha pasado con vos? Yo sí lo veo desde un punto de vista como dijo el profe. Tenemos que ir unidos y en fila. ¿Por qué? Pues principalmente, como íbamos mencionando, que claro, ¿y qué pasa si usted llega a un curso? Ese profesor no le transmite el conocimiento, las ganas de ir. ¿Qué es lo que va a hacer un estudiante? Se va a ir, no va a seguir dando ese, ¿O lo va a pasar o lo va a mediocremente? pasar Sí, mediocremente. simplemente va a Entonces, pasar, un curso más, un curso menos, pero no hay pasión. pero no hay pasión. Yo le puedo dar un ejemplo y usted me va a decir, no le diga profesor, pero el profe Francisco Tiene pasión. tiene pasión. Va a las clases y esas ganas, camina por todo lado. Ah, eso es También, porque es inquieto, eso sí, no es pasión. Eso ahora le pero, tienen un nombre, es TDAH, ¿no? PhD, ¿cómo se llama esa vara? Tono de déficit de atención. Exacto, eso es, güey. eso era. Ya Ok, me había seguí, Pablo. engañado. Sí, seguí. No, pero son ganas que a uno le dan ganas de ir a la academia a mezclarse. También y que lo incluyan en los mismos proyectos. Uno desde ya en los proyectos ir afiliándose y ir ya a tener un impacto, un roce a lo que es la realidad. Pero sí, tiene que ir ligado. Uno no puede dejar ¿Y está solo. ligado o no? No, digamos, ahora que pasaste por el bachillerato, que terminaste la licenciatura, no viviste esa experiencia, te pasó igual que Caleb, no viviste esa experiencia de salir a la realidad, de ver. Exacto. En Falta. ese caso, ahí sí va por donde dice Calet.
va con las ganas que tiene uno. Cada uno. Porque muchas personas no se meten en proyectos, no siguen. Entonces también pasaron por la U, pues la U no pasa por ellos. Ok, muy bien eso. Sí, digamos, yo recapitulando, digamos, y escuchando, yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo salí de la universidad y yo no salí de la universidad con trabajo. A mí me dieron un trabajito allá en la municipalidad de San José, que se los agradezco mucho, pero a mí me contrataron como jefe de la gente que macheteaba en los parques, que limpiaba los parques. Para darme, Con para razón darme, yo vi a San José, nuestra capital, claro, en esa época muy mal pero podada, muy mal chapeada, huevón. ¿Ah? entonces Con me razón. ponían ahí, ¿verdad? Entonces me dieron un puesto de eso, digámosle, como para ganarme algo, ¿verdad? Y era feísimo el trabajo que hacía y exactamente solo haciendo mapas y la persona que estaba a cargo mío me decía, es que yo a usted lo contraté para esto y esto y esto y esto y punto y no se salga de ahí, ¿verdad? Y todo. Pero yo no empecé de una vez, digámosle, como Después hoy en de día, ahí- digámosle. Yo soy sincero, hoy en día yo tengo mucha cancha, huevón. Bueno, O sea, pues, yo tengo mucha cancha porque me la he ganado, porque la he tenido que sudar la chaqueta, o sea, porque me tuve que volver para la U, porque he tenido que llorar noches, sufrir noches y todo. Y yo agradezco mucho la cancha que a mí me han dado, la pelota que a mí me han dado, ¿verdad? Pero es que eso hay que pero pagarlo. te ha costado sudor y sangre. Correcto, porque es que eso hay que pagarlo, eso no va a llegar gratis, ¿verdad? Cuando vos te cuadras frente a alguien a tratar de explicar lo que apenas vos crees que entendés, ¿verdad? Eso hay que pagarlo y hay que trabajarlo y hay que trabajarlo. Yo empecé igual que ellos trabajando en proyectos de la U, de ahí conocí a una persona que me sacó de ahí, me llevó para otro lado y ahí fui rodando y rodando y rodando, ¿verdad? Y eso yo no sé si en otras profesiones se hará porque no las conozco, pero el estatus, digámosle, profesional que uno adquiere, lo adquiere con el tiempo. Se va Y creando, se va construyendo. se va construyendo y es una construcción de tomando lo que sea Nadie Obando. No sé si recordás que Nadie Obando nos decía, si ustedes creen que se van a hacer ricos estudiando geografía, están Estoy en otra equivocados. cosa. Están equivocados, estoy en otra cosa. Entonces, a ver, la geografía, por eso, una gran parte del éxito de ser profesional en geografía, yo diría que es, insisto, en esa parte de la pasión, de tener esas ganas de querer hacer algo, de insistir, de querer pagar ese precio que puede ser muy alto, muy alto, ¿verdad? Y ganas de hacerlo. Imagínate que yo un momento iba a Santa Clara, San Carlos, desde aquí de Grecia hasta Santa Clara de San Carlos por un cuarto de tiempo que me daban allá, ¿En qué trabajabas? en el Tecnológico de Santa Clara. ¿En serio? No sabía yo eso. Un cuarto de tiempo. Imagínate lo que estar viajando de aquí hasta Santa Clara por un cuarto de tiempo. Para eso hay que tener pasión O y sea, perseverancia. lo que me dejaba era pérdidas, weón. Sí, claro. O sea, Voy a interrumpirlos. Dentro del proyecto de Quimeras Podcast hay una cosa que hacemos normalmente y en la que vos me has ayudado mucho esta vez. Te voy a seguir molestando, huevón. No, te voy a seguir molestando. O me bloqueas o voy a ver qué putas haces, pero te voy a seguir jodiendo. Siempre hemos tomado en cuenta los artistas plásticos y atrás de nosotros tenemos una obra plástica de un artista, ¿cómo se llama, Fran? ¿Es un artista griego? Profesor Rodolfo Rodríguez de San Roque de Grecia. Fue profesor tuyo. Fue profesor mío de artes plásticas en el colegio. Siempre viviré muy agradecido con él por algo que hizo por mí. Contanos, ¿qué hizo por vos? Pero es que yo soy muy malo pintando y todas estas cuestiones, ¿verdad? Yo tengo mucha imaginación, pero para ponerme con los lápices no puedo. Tener la inspiración artística, pero no la técnica. Era la cara que me hacía Chalo cuando le presentaban los mapas. Carto. ¿Verdad? ¿Y qué te pasó con el profe, bro? Y iba mal en artes plásticas y el hombre nos ponía a hacer unos dibujos y a mí no me entraba nada. Nada. Era un Entonces, gato. claro, y las prácticas malísimas y todo. Los ponía a hacer hasta, fíjate, hasta vitrales y todo. ¿Verdad? Y el profesor un día le dijo, y llega a entregar las notas y todo. Y me dice, ya, ¿y usted qué? Está quedado. Está quedado. Así. Le digo, profe, ya, yo lo intenté. Y me dice, no, usted es un buen muchacho, usted tiene que hacer que esto funcione. Y me pasó, el hombre. Te metió el hombro. Claro, me pasó, no, me pasó así. Me dijo, voy a poner un 7 para que pase. Bueno, pero te marcó. Me marcó, me dio. Si él no me hubiera porque dado valoró tu calidad humana y valoró y si él no me hubiera dado la posibilidad de pasar, es que esa es la ciencia de ser maestro. ¿Entiendes? No es solo ser profesor. Hay que saber cuándo se le extiende la mano al alumno. Y él me la extendió a mí y se lo agradezco siempre. ¿Te marcó mucho ayer que lo vi? Académico? Por supuesto. Sí, ok. Bueno, atrás nos acompaña una obra del profesor Rodolfo Rodríguez. Elías, el compañero de producción. Elías es el que apaga la luz
el que enciende y apaga la luz. Elías se va a encargar de subir el Facebook del profesor para que vean sus obras de arte, para que lo contacten, para que le compren su arte, que eso es lo más importante. Pero bueno, continuemos hablando de geografía. Fran, vos planteabas el tema ese de la pasión y todas esas cosas, y eso puede sonar muy romántico. Perdón, romántico. Es muy romántico hablar de pasión, y hemos tenido profesores apasionados y no apasionados. Pero hablemos ahora, ¿hacia dónde va la geografía, Caleb? ¿Qué pretende la geografía como ciencia y qué pretendemos nosotros los geógrafos en esta época? Bueno, poniendo ese tema así, devolvámonos un poco a donde dijimos, donde hablamos de la parte tecnológica. El mundo va cambiando, entre más cambia, también tenemos nuevas cosas, nueva tecnología, y así va a ser la geografía. Ya tenemos una base y la geografía va a ir cambiando también. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues yo digo que va, bueno, al menos hoy en día, pues ya la gente va conociendo un poco más qué es lo que es la geografía, qué es el quehacer de un geógrafo, que no solamente, pues, como usualmente se menciona en la televisión, geografía es conocer La capitales, capital de Australia y la de Canadá. capital, lugares, esto, lo otro, nombres de ríos, para nada. Bueno, sí se conoce, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento, pero no es solamente eso. Sí, pero no somos una enciclopedia con pies. Exacto, esa es, no somos una enciclopedia de capitales o, bueno, muchas cosas, Bueno, ¿verdad? pero vamos a ver, cuando Frank y yo estudiábamos, uno llegaba con una foto aérea ahí, medio la trabajaba un poquito y le hacían un modelo 3D y todo el mundo se sorprendía. ¿Verdad? Y decían, qué geógrafo más carga, ¿no? Mire lo que hizo. Pero ahora eso es un juego de niños. Ahora hay drones. Ahora, yo recuerdo cuando llegaron los GPS, ¿te acuerdas? Los primeros compañeros de mucha plata llegaban con GPS, los pelados seguíamos con la brújula y con la hoja topográfica. Pero a lo que voy es a que ahora para sorprender como científicos necesitamos ir más allá, no solo ser maquiladores. Es decir, ¿hacia dónde va el pensamiento geográfico, ¿no? Yo pienso que la geografía, retomando lo que decía Caleb, a ver, se dirige hacia una universalización del conocimiento, pero es que eso hay que tener muchísimo cuidado, porque nos puede pasar lo que nos está pasando, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? Exactamente, que es que todo el mundo cree que pueden hacer mapas, que todo el mundo puede opinar del territorio, que ellos se quieren meter en el tema de ordenamiento territorial, cuando, ¿verdad? Cuando uno sabe que no. Nosotros entramos con las ciencias en esa universalización del conocimiento, ¿verdad? Antes nosotros traían una persona de España o así, y era una sorpresa para nosotros lo que sabía ese carajo. Ahora lo traen de España y uno dice, no, hombre, eso yo lo veo en No YouTube. sabe nada. Yo lo veo en YouTube rapidito. O sea, es esa universalización del conocimiento y que todas las ciencias vamos a entrar en esa universalización del conocimiento y que ahí es donde tenemos que tener cuidado, bueno, usar la tecnología, como dice Caleb, ¿verdad? Aprovecharse de las herramientas, ¿verdad? Pero yo, como vuelvo a insistir, tenemos que ser hábiles para crear esa necesidad. Dentro de esa universalización del conocimiento tenemos que crear esa necesidad. Entonces, Hay un tema ahí, ahora que vos hablabas del avance de la tecnología y de hacia dónde va el mundo y de cómo ahora las cosas cambian. Cuando nosotros estudiábamos, hablamos voy a usar una palabra, de territorializar. Es un trabajo, una difícil faena del geógrafo, ¿no? Y que a veces no nos toman parecer, a veces es un tema político. sí. A veces se dividen los territorios en razón de la política o en razón de la lógica, no sé, de los lugares y no se toma en cuenta el conocimiento geográfico. Pero digamos que ahora en un mundo que trata de homogenizar todo, de meter todo en un solo tarro, de hacer que las cosas se parezcan mucho, ¿cometemos un error al territorializar o no? ¿O siempre tendremos que territorializar aunque todo parezca ser homogéneo o aunque querramos homogenizar algo que no se puede homogenizar? Voy a poner un ejemplo y Pablo y Caleb nos acompañaron. Matina, en esa gira de tu curso. Matina es tan diverso y vimos dos realidades. Anduvimos en la zona bananera, ustedes conversaron con la gente de la zona bananera, hicieron unas encuestas que creo que ustedes habían trabajado de previo con Fran. Estuvimos metidos en los bananales prácticamente hablando con la gente y viendo la realidad de esa gente. Después estuvimos en Batán, después estuvimos a la zona alta y estuvimos con las comunidades indígenas.
Eso es una sola unidad, un solo cantón a nivel político. Pero ahí está separado, ahí son realidades distintas, ¿no, Pablo? ¿Cuál fue tu percepción en Matina? Son cambios muy En diferentes. esa gira. Y no, son cambios muy diferentes. Ver la forma de vida en diferentes sectores, principalmente el banano, que era La principal la actividad principal comercial, actividad. actividad Y si no económica, había trabajo de banano, no hay nada. no hay nada. Se tenían que mover a emigrar a otros lados, o si no. Pero sí, en un pequeño territorio, como usted dice, pequeño territorio tiene muchas también Y cuando llegamos diferencias. a la comunidad indígena y de pronto te das cuenta que un tema que Fran planteaba cuando llegamos al colegio, estábamos en el colegio, bueno, la infraestructura de este colegio, estábamos en la zona indígena, es mejor que la infraestructura que hay Ujú. abajo. Esta gente vive mejor o peor que los que viven abajo. Nos han hecho creer que los pueblos indígenas viven mal, pero ahí nos dimos cuenta que viven mejor que los que trabajan en las bananeras, sin menospreciar, pero son realidades territoriales, cosas que uno ve. ¿Ah? Sí. Yo ¿Por qué escogiste considero, Matina para esa gira y por qué? porque conocía la realidad, digamos, el objeto de esa gira era demostrar, ¿verdad?, a ver, que el ordenamiento territorial, primero que todo, es una política, ¿verdad? Es una política de Estado y que está mucho en función de la cultura de las personas, ¿verdad? Pero quisiera retomar ese concepto de territorio. A ver, territorializar no es malo. Ok, Lo malo es no comprender la realidad de los territorios. ese es el tema. Ese es el tema, Sin ¿verdad? O querer sea, que, meterlos a todos en una caja, como una a camisa de ver, fuerza, a huevo. y territorializar o hacer territorios o definir territorios no es solo, a ver, hagámoslo a nivel de distrito, por ejemplo, ¿verdad? Los distritos son nuestras unidades de planificación territorial y nos quedamos solo en eso. Y entonces pasa lo que pasa ahí en Matina, ahí en el sector de Carrandí. Entonces tienes ahí un sector bananero, tenés una zona indígena y no sabes cómo entrarle al problema. Porque el problema es complejo, Ujú. ¿verdad? El problema es complejo porque el territorio es muy, muy diverso. No, y si vos ves ese territorio en un mapa, vos decís, ah, bueno, hay gente que territorializa así y es terrible y cogen de cuenca a cuenca. Ujú. Eso es muy común. Sí, Vamos a meter aquí toda esta cuenca y esto va a ser un distrito, o esto va a ser un cantón, o esto va a ser una zona en mi estudio. Pero cuando te das cuenta de esa realidad, te das cuenta, Caleb, que es otra, ¿no? Que es otra culturalmente, económicamente sí. y en todos los aspectos. No solo ahí te ha pasado, te tiene que haber pasado en un montón de giras que ustedes hacen. Sí, claro. Bueno, como usted ya mencionó una parte de Matina, les voy a mencionar otra parte ya como en la parte de Guanacaste. Nosotros fuimos a lo que es Playa Potrero y todas esas partes ahí, ¿verdad? Y notamos pues la gran diferencia que hay. O sea, cada lugar tiene sus características diferentes, sin importar si están en el mismo, por así decirlo, el mismo distrito o cantón, porque bueno, al menos ahí había una parte donde estaban ya localizados, no sé, un gran área de asentamientos informales y a la par, pues habían, no sé, viviendas de personas extranjeras súper lujosas que tenían privatizado ya un área así que solamente estaban ellos ahí. Entonces se ve muchas realidades, o sea, muchas, ¿cómo le puedo decir? Es muy heterogéneo el lugar a pesar de estar en la misma zona. Entonces, ¿cómo puedo decirlo? Cada lugar tiene sus características diferentes. Y es esa la función del geógrafo, leer eso. Claro, claro que sí, porque bueno, cualquier persona que llegue a hacer un estudio, ya sea, no sé, de cualquier otro, una índole, no sé, similar a la que nosotros hacemos, pues no va a notar esas pequeñas características que nosotros sí lo podemos hacer por tener esa parte social dentro de nosotros. Pablo, en tu práctica profesional y ahora que estás trabajando en tu tesis, ¿te has enfrentado a esas dificultades? A que no vaya más allá del análisis geográfico, sino que solamente se enfrente uno a la maquila, al hacer el mapa, al generar la información. ¿Has tenido que romper esos estigmas? ¿O no? No ha sido tu caso. En mi caso, no, principalmente lo que generó la práctica profesional fue evaluar un corredor biológico que fue San Juan La Selva. Entonces, sí fue el mismo proceso de sistemas de información geográficas, evaluar lo que es el índice ecológico que aplica la herramienta de efectividad de manejo del SINAC. Entonces, fue evaluar principalmente cada sector, cómo se distribuye a partir de imágenes satelitales, el uso del suelo, para ver si hay un flujo genético de las especies. Entonces, desde ese punto de vista,
No no enfrentaste me he esa dificultad. enfrentado a una dificultad así. Vos, Bueno, Caleb, ¿querías agregar algo? sí, bueno, yo en mi práctica profesional, como yo la hice en Escazú, en la municipalidad de Escazú, sí tuve, bueno, Bueno, pude, Escazú es un cantón de contrastes. sí, de Enormes. muchos contrastes, Enormes, porque bueno, enormes. yo trabajé a nivel de barrios y llegué a unos barrios que la verdad sí tenían sus limitaciones económicas. Había bueno, igual muchos asentamientos informales, lugares donde había mucho hacinamiento, que bueno, enfrentaban, no sé, muchos riesgos debido a esas situaciones que ellos tenían. Pero en los cerros podíamos observar las casas de los multimillonarios que viven en el país. Entonces son personas que están en el mismo territorio, pero o sea, totalmente distinto, ¿verdad? Lo que es la parte, no sé, económica o social de esto, ¿verdad? Ujú. Territorializados de formas diferentes. Sí, Exacto. Sí. En ese caso, territorializados por el capital. Por el capital. Yo puedo aportar algo, fue principalmente en una gira, como la gira nos dejan tantas experiencias, Sí, son las experiencias del geógrafo vienen de las giras. Las fue- buenas y las malas. de todo. Y fue para un curso que fuimos a Ciudad de Panamá, ¿Ok? que en Ciudad de Panamá sí se veía esa de los asentamientos informales tan cercanos a lo que era la ciudad principal. Si no me equivoco, el pueblo se llama Chorrillos. Chorrillos es famoso. Chorrillos son a grandes infraestructuras con personas informales que han Es un asentamiento invadido. informal, que gente que ha invadido unas Ajá, zonas. principalmente. Y muchas se dirigen principalmente se trasladan a ciudad para trabajar. Ujú, Nada más. ujú. Antes, donde era su punto principal de viviendas, las excluyeron, las sacaron a un lado para que ellos fueran solo funcionarios, que solo trabajen como herramienta. Bueno, y creo que Panamá, no sé si es esa la realidad, pero creo que en Panamá, por la construcción de infraestructura, cuando hicieron la cinta costera, agarraron a toda esa gente y le dijeron, usted aquí, Sí. ¿verdad? Eso es todo un tema. Pero ¿qué experiencia viviste en Panamá esa, justamente? Principalmente De ver donde ese contraste de la ciudad de Panamá. hay mucho extranjero, no hay tanto panameño en lo que es Ciudad de Panamá. La mayoría son solo empleados. Y esa exclusión, como hicieron principalmente, los panameños que viven en Chorrillos son para este sector y los de Plata son para este sector. Entonces, si usted quiere hacer un ordenamiento territorial o quiere hacer una simplificación, en ese caso tiene que ser parejo. No puede hacer un ordenamiento territorial sin ver a la sociedad porque alguna manera va a afectar a los dos. Entonces, Yo comparto con vos ese criterio de Panamá. Yo conozco Ciudad de Panamá relativamente bien. He sido visitante asiduo. Y decía un amigo con el que una vez fui a Panamá, me encanta Panamá porque soy un limpio y en Panamá me siento con dinero, decía mi amigo. Y es que, bueno, eso es todo un tema. Pero vos, en tu experiencia profesional, ¿has visto Digamos, esa separación? sí, claro, y es que, a ver, hablamos del caso de Panamá, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero, a ver, tomemos el asentamiento de la Carpe. El asentamiento de la Carpe funciona exactamente igual, o sea, es En la gente que Uruca. está, sí, es gente que está entrando y saliendo para poder trabajar en San José, ¿verdad? Y al otro lado del río tenemos Escazú y al otro lado del río Santana. tenemos la zona de los Arcos Así también, sí, son los arcos. al otro Los lado, o arcos, está sea, ahí. entonces existen esos contrastes territoriales, ¿verdad? Que, que, que uno dice a la puñeta, ¿verdad? ¿Cómo el territorio puede ser Aquí en tan Grecia diverso? hay unos condominios ahí subiendo. Es condominios, por ejemplo, y son cosas, ¿verdad?, que han venido a tener impacto sobre la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y pues bien, o sea, existe ese contraste territorial definitivo, marcado, ¿verdad? Y que está en ese juego de poder, porque al final se convierte en un juego de poder, Ese es el tema. Los geógrafos al final tenemos un poder enorme un poder enorme. cuando nos empoderamos. Voy a usar ese término, valga la redundancia. Es decir, tenemos, quien conoce el territorio, quien tiene la capacidad de tomar decisiones sobre el territorio, tiene mucho poder. Sí, Es la geografía un arma para la guerra. ¿Te acordás aquel sí. libro famoso que leía uno antes? No sé si a ustedes les tocó leerlo, yo creo que ya no, ya esa no. literatura se debe haber cambiado. Es algo maravilloso, el poder que tiene la geografía, pero hay que entender que nosotros tenemos poder, pero el poder en realidad lo tienen los agentes sociales. Es que al final de cuentas lo que está cambiando son las relaciones territorio-personas, eso es lo que está manipulando. Ujú. Entonces, al final, usted es un actor desde afuera que ve la situación, ¿verdad? Y que intenta colaborar para que se puedan dar esos cambios en el territorio.
pero al final uno como científico o como profesional no puede condicionar la vida de las personas a lo que uno cree, Exacto. ¿no? Hay una realidad con la que tenemos que enfrentarnos y a la que tenemos que dar respuestas. Muy bien, chicos. Tengo que agradecerles mucho que nos hayan acompañado. Yo a estos niños me los robé de la ciudad de Heredia. Caleb es de Aguasarcas, San Carlos, sí, de San Carlos. Y este chavalillo, Pablo, es del lugar donde están las mujeres más guapas de Costa Rica. Vergüenza, Pablo. El lugar más lindo de todo Costa Rica. De Pérez de Celedón. Pérez Celedón es muy rico. Pedro Pérez Celedón. Un abrazo a todos los peseteños y a los Muy bien. sancarleños. Claro. Yo tengo una muy buena amiga sancarleña que quiero mucho y que la conocí en la universidad y le envío un abrazo. Y a los griegos, somos ciudades hermanas desde 1967. Así mismo. Tenemos mucho en común, no solo la caña. No solo la caña. Ahora me decía Elías que andábamos en el supermercado y me decía, Elías, el que apaga y el que enciende la luz. El hombre de la luz. Sí, me decía, no, es que no es solo la luz, el maje es el jefe de nosotros. Sí, Y nos quita y dice, pone. esta carajada lo voy a borrar, esto lo voy a poner, esto, la gente no le gusta, esto aquí, esto, y hay que hacerle caso. Así tiene que ser. Sí, pobrecito, la señora La le señora trata de la mucho casa. y yo tengo que hacerle caso. Bueno, el tema con esto es que Elías me decía, "Mae, me siento como en Turrialba, el ambiente, muy tranquilo, la gente muy agradable". Le digo, sí. Hay cantones costarricenses que se parecen mucho, culturalmente. Pérez Así es. Celedón se parece mucho a Turrialba, se parece mucho a Ciudad Quesada, se parece mucho, culturalmente, se parece mucho a Grecia. Sí ¿Quién es. más está por ahí? San Ramón. San Ramón se parece mucho, sí. Sí, A San Ramón le dicen la tierra de los poetas. de los poetas. Pero debería ser Turrialba, ahí yo me voy a pelear y voy a defender a nuestros poetas turrialbeños. Muy bien. Tenemos mejores poetas de Turrialba. Un saludo para todos los moncheños, pero en Turrialba tenemos a Jorge de Bravo, a Laureano Albán, a Marco Aguilar. Ahí hay mucho de qué hablar, todo un tema. Gracias, chicos, por acompañarnos. Pero Un bien. gustazo que estén por aquí. Espero que estén pronto por acá y ya vamos a estar hablando pronto de la tesis de ustedes en otro episodio porque pronto ya ustedes van a ser profesionales graduados como licenciados en geografía con énfasis en ordenamiento territorial. Así es. Eso es. Ok. Fran, gracias por todo. Gracias por recibirnos. Me extraña, usted ya sabe cómo Yo le es. voy a enviar un abrazo muy grande a la gente del Hotel Turrialba B&B, a Jenny y a José, que siempre han sido nuestros anfitriones allá. Hoy los traicionamos por culpa de este huevón, pero pronto volveremos. Y Fran estará por allá un día con nosotros, acompañándonos también, grabando un Vamos a podcast. ir a conocer Y estaremos allá. Cuando visiten Turrialba, vayan al Hotel Turrialba B&B. Elías nos va a hacer el favor de etiquetarlo y nos va a hacer el favor también de etiquetar al autor de la obra, el profe, Rodolfo Rodríguez. don Rodolfo Rodríguez, para que ustedes lo sigan. Gracias, nos estamos viendo.